Cristian. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Omar Esbris y hoy voy a ser de coordinador o un poco de maestro de ceremonias de esta nueva sesión del workshop, en el cual tenemos el gusto de contar con tres grandes investigaciones que estarán a cargo de las siguientes ponentes en la modalidad que hemos optado para esta sesión. Es que voy a realizar una presentación breve de los currículum de las tres presentaciones y luego iremos haciendo la secuencia de 20 minutos para cada una de ellas, y al final de esta sesión dedicaremos también un espacio de 20 minutos para realizar preguntas, cuestionamientos y reflexiones con respecto a las tres grandes presentaciones que vamos a tener en esta tarde, ¿sí? Entonces, en primer lugar, va a presentar su trabajo Rosana Boixadós, quien es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de dicha universidad y de la Universidad Nacional de Quilmes, e investigadora de CONICET. Ha desarrollado sus investigaciones sobre las sociedades indígenas bajo el dominio colonial en la jurisdicción de La Rioja, Gobernación del Tucumán, analizando las rebeliones, las transformaciones en los pueblos de indios y los procesos de mestizaje. También abordó otros temas como parentesco y familia en la formación de la élite local, los mayorazgos y las dinámicas de repoblamiento en los llanos y Guandacol, y ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras, y su libro más reciente es El país indiviso, poblamiento, conflictos por la tierra y mestizaje en los llanos de La Rioja durante la colonia, el cual se realizó en coautoría con Judith Faberman y se publicó en la editorial Prometeo en el año 2021. Luego de la doctora Boixadós, contaremos con la presentación de Karina Lucaioli, quien es doctora en Ciencias Antropológicas, también de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta de CONICET y docente en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha institución. Asimismo, integra el programa de estudios de las relaciones interétnicas y los pueblos originarios de la frontera, Periplos. Su investigación se orienta al estudio de los grupos indígenas autónomos del Chaco Austral y sus relaciones con los sectores hispano-criollos, y a comprender los procesos de conformación histórica de los espacios de frontera durante el siglo XVIII. Ha publicado libros, capítulos y artículos académicos sobre estas problemáticas y dedicado parte de su investigación a la reflexión sobre cuestiones metodológicas del quehacer en antropología histórica. Por último lugar, digamos, en estas presentaciones tendremos a Caroline Cunil, quien es profesora titular en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París. Sus investigaciones se enfocan en el sistema de justicia del Imperio Hispánico y su adaptación a la población autóctona mediante la creación de cargos específicos como los defensores de indios y de intérpretes. Sobre estos temas ha publicado Los defensores de indios de Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial, publicado por la UNAM en el año 2012, y el libro colectivo coordinado con Luis Miguel Glave, Las lenguas indígenas en los tribunales de América Latina, publicado en Bogotá en el año 2019. Ha indagado asimismo sobre el uso de la cultura escrita por parte de los mayas de Yucatán y la creación de archivos en los pueblos de indios, y estas inquietudes la llevó a coordinar con Dolores Struch y Alejandra Ramos el volumen titulado Actores, redes y prácticas dialógicas en la construcción y uso de los archivos en América Latina, publicado en Mérida, México, en el año 2021, y actualmente sus investigaciones se enfocan sobre la traducción de un corpus de cartas escritas en lengua maya en el siglo XVI, eje en el que se inscribe su ponencia de hoy, que forma parte de un nuevo proyecto de manuscrito que está en proceso de redacción y cuyo título inicial, entiendo, es Análisis de dos cartas inéditas del siglo XVI en lengua maya yucateca entre historia, filología y traductología. Bueno, hasta aquí las presentaciones de las tres ponentes. Como verán, tenemos unas grandes especialistas en diversos campos de estudio, pero creo que el tema indígena estará muy presente, y también mis propias investigaciones están vinculadas de una u otra forma a los trabajos de las tres presentaciones. Así que, sin más dilación, doy la palabra a Rosana Boixadós, que va a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por tu presentación, y sobre todo quiero agradecer a María Laura Salinas por haberme invitado a participar en este encuentro en el que estoy aprendiendo muchísimo de mis colegas. Bueno, mi presentación refiere a la experiencia de investigación que he reunido en estos últimos años de trabajo en la jurisdicción de La Rioja, que está situada en la periferia de los dominios españoles
en lo que hoy es la región del noroeste de Argentina. Cada ciudad capital de esta región cuenta con un archivo histórico que resguarda documentos sobre su pasado. Estos acervos suelen remontarse al periodo colonial, ya que estas ciudades fueron fundadas como cabeceras políticas de sus respectivas jurisdicciones en el siglo XVI. Conformaron la gobernación de Tucumán, integrada al virreinato del Perú hasta 1776, y desde entonces fueron integradas al virreinato del Río de la Plata. Apenas comencé a trabajar sobre la jurisdicción de La Rioja, fui advertida por algunos investigadores muy importantes como Félix Luna, que en su archivo provincial no encontraría documentación colonial, ya que esta había sido trasladada al archivo histórico de la vecina provincia de Córdoba a partir de 1782, cuando se creó la gobernación e intendencia de Córdoba del Tucumán, a la que La Rioja quedó supeditada a partir de entonces. No tardé en comprobar que efectivamente esto era así, por lo que durante muchos años hice del archivo cordobés mi lugar de trabajo para mis investigaciones sobre La Rioja colonial. Abordé temas bastante variados, como comentó Omar, desde cuestiones relacionadas con las rebeliones indígenas, los procesos de mestizaje, la formación de la élite local, y en particular hice foco durante muchos años de manera interrumpida, fue un tema que dejé, volví, retomé varias veces, en los pueblos de indios coloniales, en sus historias y en los pequeños o grandes desafíos que emprendieron para preservarse y mantener ciertas autonomías y resistencias dentro del orden colonial. Solo para dar una idea de la importancia que tuvo la población indígena en la jurisdicción, recordamos las cifras del censo de 1778, más allá de los problemas que tienen estas clasificaciones, ¿no? Que asignaban la etiqueta de indios a 5.200 personas, ¿no? Una etiqueta que servía sobre todo para marcar diferencias con la de español, que se quería restrictiva en ese momento, y también con la de esclavo, porque había población esclava en La Rioja. La cifra de población total registrada fue de casi 10.000 personas, ¿no? Entonces ahí vemos la significativa importancia que tenía la población indígena allí, y dado que no se clasificó a los mestizos, se los considera incluidos dentro de la categoría de indios. Entonces, tiempo atrás comencé a interesarme por las líneas de investigación relacionadas con el giro archivístico, y con producción que hacía de los archivos una cuestión central. En particular, los trabajos de la antropóloga norteamericana Anne Laura Stoller me llevaron a repensar mi relación de trabajo con los materiales de archivos y con estas instituciones en particular. La propuesta de Stoller de reemplazar un paradigma extractivista por otro etnográfico, haciendo de los archivos coloniales un tema en sí mismo, me pareció fascinante, pero me confrontó con una realidad completamente inquietante. ¿Cómo proponer una investigación etnográfica en un archivo, en el principal archivo histórico riojano, que estaba completamente despojado de documentación colonial? Por muchos años habíamos naturalizado este panorama sin plantearnos, investigar seriamente las razones de este vacío y, lo que es peor, sobre las implicaciones que este vacío tenía. ¿De qué manera, nos preguntamos, impactaba esa situación en el desarrollo de la historiografía colonial local? ¿Qué representaba para toda una comunidad provincial la total ausencia de fuentes sobre su pasado colonial en la institución precisamente asociada a resguardar y legitimar su historia? Comencé a recuperar y analizar los relatos que la historiografía tradicional había registrado respecto de esta cuestión del archivo vaciado. Estos se resumían básicamente en dos versiones un poco superpuestas. Por un lado, la que reconocía a la intervención de las tropas del general Lamadrid en La Rioja ya en 1830, en el contexto de las guerras civiles, el uso de las fuentes de archivo para armar cartuchos de fusiles o para su limpieza. Por otro lado, otra versión atribuía la destrucción del acervo a la ocupación de los montoneros de Chacho Peñalosa en la década de 1860, cuando La Rioja resistía la pérdida de su autonomía frente al liderazgo político de Buenos Aires. Como sea, la pequeña élite riojana de finales del siglo XIX inscribió en sus memorias el despojo y la destrucción de su principal archivo, responsabilizando a la violencia política de su tiempo y de paso excluyéndose de este problema, ¿no?
y proyectó ese discurso a la historiografía de comienzos del siglo XX, que fue aceptada y que se mantuvo sin cuestionamientos hasta hoy. Nuestras pesquisas nos permitieron matizar y repensar estas versiones. Postulamos que una de las razones por las cuales la documentación colonial riojana se encontraba en Córdoba se relacionaba con la casi inexistencia de escribanos públicos o de cabildo en La Rioja. Las actuaciones capitulares, dada la pobreza y relativa marginalidad de la jurisdicción en la gobernación, se realizaban todas en papel común y las respaldaban los propios capitulares a raíz de la falta de escribanos. La documentación de carácter privado, o sea, testamentos, dotes, registros notariales diversos, se labraban directamente en Córdoba, ante escribanos autorizados. Había varios en esta ciudad, una ciudad populosa y próspera para el momento. Mientras que las causas de todo tipo llegaban a la Secretaría de Gobierno en grado de apelación. Por otro lado, también encontramos indicios de que durante el periodo colonial el archivo capitular había sufrido varios despojos. Testimonios valiosos se habían perdido, entre comillas, o se hallaban en poder de los capitulares que habían actuado como como jueces. Una práctica que se mantendrá por parte de algunos miembros del poder político o legislativo en tiempos de formación del Estado provincial. Sobre esto sabemos muy poco, aunque tenemos indicios de que fueron fenómenos que ocurrieron no solamente en La Rioja. En suma, y para no extenderme sobre una investigación cuyos resultados ya fueron publicados, lo central es sostener la pregunta inicial. ¿Qué implicaciones ha tenido y tiene para la historia provincial y para la sociedad riojana en general que su principal institución archivística carezca por completo de documentación colonial y que además el acervo republicano sea de producción tardía y muy fragmentaria? ¿Qué ocurre cuando el archivo, institución que se invoca para indagar y legitimar la interpretación de la historia y también para desafiarla, se encuentra despojado y parcialmente vacío? Estos interrogantes se enlazaron con una pregunta que me formulara una joven colega antropóloga, que es María Clara Larigoitía, respecto de la población y la cultura indígena en la provincia de La Rioja. ¿Por qué en La Rioja, preguntaba Clara, no se habían producido procesos de reemergencia étnica como en otras provincias de la antigua gobernación de Tucumán? En Salta, en Tucumán, en Catamarca, en Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, e incluso como en la región vecina de Cuyo. ¿Por qué hoy en día el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas registra más de 78 agrupaciones que reivindican un origen indígena diaguito calchaquí en estas provincias, mientras en La Rioja solo una obtuvo la personería jurídica en el 2008 y la otra lleva años en espera? Por supuesto que la relación entre estos dos silencios, digamos, ¿no?, el del archivo colonial riojano y el de los procesos de reemergencia étnica en el presente riojano, no debe pensarse así como así, es algo que merece mucha atención, mucho cuidado, y sobre todo alejarnos de cualquier simplificación o estereotipos. Pero nos ha parecido importante plantear esta pregunta, dejarla abierta como cuestión, incluso más allá del ámbito académico, que es donde esperamos encontrar otros elementos que nos permitan pensar o construir una respuesta posible a este interrogante. Y en efecto, sabemos que las comunidades o agrupaciones indígenas o de origen indígena no necesitan recurrir a los archivos históricos provinciales para fundamentar sus derechos de reconocimiento de una identidad indígena o a la propiedad colectiva de la tierra. Las memorias compartidas, la historia oral y las tramas de relaciones sociales de parentesco e interacciones incluso con el entorno y los espacios sociales son muy significativos. Sin embargo, también sabemos que la documentación alojada en los archivos institucionales suelen tener un reconocimiento y una legitimidad importante para los organismos del Estado. Un respaldo de objetividad y autenticidad que suelen ser claves, sobre todo para dirimir causas judiciales. Y en la sesión de la mañana, la colega de Colombia dio cuenta de una manera contundente de la importancia de los archivos en este sentido, ¿no? Nosotros también tenemos un ejemplo muy conocido, que es el caso
paradigmático, ¿no? del pueblo de indios de Amaiche, en Tucumán, que tienen una real cédula de origen colonial, que fue una pieza clave para efectivamente reconocer por parte del Estado las tierras de comunidad. Esa copia se encontraba en el Archivo Histórico de Tucumán, y hoy también es parte del acervo comunitario, por supuesto, ¿no? Entonces, es obvio que no podemos decir que la ausencia de documentación colonial en el Archivo Histórico de La Rioja explica la escasa resonancia de los procesos de reemergencia indígena en la provincia, pero como planteamos en un artículo reciente, esa ausencia debió colaborar en la configuración de las desmemorias indígenas, como las llamamos entonces, junto con el muy extendido argumento conciliador del mestizaje social y cultural, y la ascripción de lo indígena, idiomas, culturas, identidades, al pasado lejano que se reconoce en el presente solo a través de prácticas y representaciones fuertemente folclorizadas. La provincia eligió además, pienso yo, esto es una idea mía, habrá que repensarla y desarrollarla, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, otras referencias en torno a las cuales construir su identidad. Los caudillos del siglo XIX, por ejemplo, los que sin embargo representan algunos rasgos históricamente atribuidos a los indígenas de la provincia, como por ejemplo la rebeldía y la capacidad de resistencia. Aquí hay algunas cosas también para pensar. Nuestra experiencia de investigación sobre el pasado colonial ha mostrado que en los comienzos del periodo republicano quedaban en La Rioja muy pocas comunidades indígenas con derechos reconocidos a la tierra y al agua. La crisis del orden colonial llegó para disolver los pocos resguardos que los indígenas, en tanto tributarios de la corona española, aún conservaban. Pero antes de la revolución y del proceso de independencia, fue la propia sociedad hispano-criolla la que avanzó sistemáticamente sobre la territorialidad indígena, apropiándose de sus recursos básicos, disputándoles el control del agua, siempre valiosa por lo escasa que es en esta jurisdicción, y la tierra. De modo que interrogarnos por las ausencias de procesos de reemergencia indígena en el presente riojano requiere revisar muy bien la documentación colonial, porque estos papeles guardan pistas sobre los procesos de apropiación y despojo de tierras y aguas en los pueblos de indios, y ese despojo es la base material de reproducción de las comunidades, un elemento clave para entender el comienzo de las desmemorias indígenas y del olvido. Repensar estos temas ahora, con inquietudes más ancladas al presente, nos devuelve entonces al escenario del archivo. No al archivo vacío, sino al que efectivamente tiene documentación colonial riojana, que es el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. No es el único aviso, hay unos cuantos más, pero este es el principal. Hace poco, un equipo de trabajo interdisciplinario abordó aspectos de la formación de esta institución, avanzando en lo que desde la perspectiva de Stoller podríamos denominar, y me tomo la libertad de hacerlo, una etnografía de archivos. En efecto, la obra Prácticas de reproducción, ordenación y conservación del Fondo de Justicia Colonial de Córdoba, una producción dirigida por Constanza González Navarro, que después la vamos a escuchar en este mismo espacio, nos aporta un marco histórico e institucional sobre este archivo, abordando la organización de algunos de sus fondos. Se trata del esclarecimiento de un contexto en el cual podremos reconocer con más precisión qué espacios ocupa la documentación riojana. Desarmar las lógicas bajo las cuales esta documentación fue clasificada dentro del archivo, o dispersada dentro del archivo. Reconocer efectivamente con qué información contamos. Necesitamos una visión totalizadora de qué es lo que hay. La propuesta sería entonces revisar la documentación, que en buena medida conocemos ya, pero esta vez a contracorriente, ¿no? Como propone Stoller, con el fin de sistematizar, en particular, los contextos y registros donde aparecen los indígenas, hacerlos visibles, públicos. Esta propuesta puede colaborar a desafiar ese silenciamiento al que refiere el tema de esta mesa, ¿no? Precisamente.
Un silenciamiento que tiene mucha presencia en La Rioja, pero que el archivo cordobés está abierto a contrarrestar. Parafraseando a Arlette Farge, que venía releyendo el otro día simplemente porque me parece una autora muy valiosa, pensaba esto: podremos escuchar, entre comillas, en estas fuentes las voces en su idioma originario, el cacano traducido al castellano, o en castellano cuando los indígenas ya eran ladinos, de hombres y mujeres indígenas que vivieron en La Rioja en tiempos coloniales, registradas en los expedientes judiciales, por ejemplo. Bueno, la oralidad capturada por la escritura impone mediaciones a las que siempre conviene atender, pero no solo en este tipo de fuentes, sino en todas donde la agencia indígena tiene una significativa presencia. Recordemos que fueron pocos, y entre ellos unos pocos caciques y mandones, los que hacia final de la colonia pudieron utilizar su firma en registros y testimonios diversos, mostrando huellas tardías de hispanización y acceso a la escritura. Volviendo al archivo, y para ir cerrando este comentario, vale señalar que el Archivo Histórico de Córdoba ha habilitado en los últimos años, como otros archivos, ¿sí? La consulta de catálogos digitalizados y el acceso a documentación online. Un importante proyecto de democratización que rompe con la distancia física, que consideramos en parte copartícipe de la desmemoria de la que veníamos hablando. Sí, porque ante la pregunta de por qué los interesados en el pasado indígena colonial riojano no realizaban consultas en el archivo cordobés, y nos referimos obviamente no a los especialistas, ¿no?, sino al resto de la gente que puede estar interesado en esto, recogimos respuestas muy variadas. ¿Cómo llegar hasta un archivo lejano y desconocido? Los gastos que implicaba y el temor a que el archivo recibiera en sus salas exclusivamente a investigadores e historiadores, por ejemplo, ¿no? Ahora, el acceso es más sencillo, y estos cambios dejan ver que las desmemorias indígenas, la disrupción de la historia de colectivos indígenas que aparecen detenidas por la revolución y la independencia, podrían comenzar a repensarse y a transformarse. Por otra parte, en los últimos años, también el Archivo Histórico de La Rioja ha recibido una renovada atención por parte de las autoridades provinciales. Se están revisando los fondos y materiales, generando un registro para el armado de catálogos, un instrumento fundamental para orientar la búsqueda de información, y se ha comenzado a digitalizar una parte del acervo. Una nueva etnografía de este archivo posiblemente permita descubrir qué documentación albergó, porque mucho se dice respecto de que también este archivo sufrió despojos en el siglo XX, por ejemplo, a principios del siglo XX, qué documentación alberga y si conserva aún algún tesoro desconocido, ¿no?, de los muchos que supo generar la jurisdicción y de cuya existencia e importancia histórica mucho se dice, pero poco se conoce, ¿no? También hay mucho de folclore en torno a lo que hay, lo que no hay, lo que falta, lo que queda. En suma, el problema de los archivos vacíos y despojados, junto con la existencia de documentación dispersa y fragmentaria en diferentes repositorios institucionales e incluso en archivos privados, que hay mucho también, merece una mayor reflexión y discusión entre quienes nos ocupamos del pasado colonial y republicano, involucrando igualmente a la sociedad riojana con la propuesta de problematizar los modos en que ésta comprende su relación con el pasado, en el que los indígenas tuvieron importante protagonismo, y también debatir qué rol se les concede actualmente en su presente. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, sobre todo por respetar muy bien el tiempo, 20 minutos justos, hay que decirlo, hay que destacarlo. Así que muy, muy interesante, seguramente habrá muchas reflexiones al final, pero sin más dilación vamos a pasar a la siguiente ponencia. Recordarles a los participantes que si tienen preguntas para los ponentes lo pueden ir poniendo en el chat, y al final de la sesión las vamos a leer. Así que, Karina, si quieres continuar, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Omar, y bueno, me sumo también como Roxana a agradecerle a María Laura por haberme invitado a este
workshop, que realmente es súper interesante y que se están trabajando temas muy importantes para nuestra disciplina, ¿no es cierto? Voy a compartir pantalla, ¿puedo hacerlo? Espero que no se corte la señal de internet, díganme si se escucha trabado, por cualquier cosa. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, Karina. Ahora se ve la segunda diapositiva. Sí, no hay problema. Bueno, mi trabajo se llama Las voces indígenas en los documentos jesuitas de la colonia, ausencias y estereotipos de larga duración, y toca varios de los temas que venía trabajando Roxana, si bien desde otro lugar, más desde el análisis de la fuente y no tanto desde el archivo. Agradezco la presentación que hiciste de mí, Omar, y recuerdo que sí, mi investigación se centra en la antropología histórica, más precisamente en el estudio de los grupos indígenas insumisos abipones, tobas y mocovíes del siglo XVIII en las fronteras del Chaco. Es un estudio que descansa por la distancia temporal en el trabajo de archivo, trabajo de campo sobre documentos y archivos del pasado. Las dos grandes dificultades teórico-metodológicas que recorren mi investigación apuntan a identificar en qué documentos podemos encontrar indicios de las voces indígenas y luego cómo construir datos de investigación a partir de esos papeles construidos por otros. En este sentido, nuestro trabajo como antropólogos del pasado se inscribe en medio de unas cuantas paradojas o contradicciones. Hacer etnografía del tiempo perdido, escuchar voces en los textos, como decía Roxy, detectar voces indígenas en documentos escritos exclusivamente por otros no indígenas, construir datos etnográficos a partir de información generada en el contexto de y para la administración colonial. Por otra parte, solemos perder de vista una cuestión fundamental, y es que los grupos indígenas que estudiamos a la llegada de los colonizadores no contaban con sistemas de escritura estandarizados. Se trataba, en palabras de Ong, de culturas orales primarias. En este aspecto, es algo obvio, pero sobre el que no solemos reflexionar lo suficiente, esconde interesantes claves para la interpretación de la coyuntura colonial, de las condiciones en las que se estableció la incomunicación entre indígenas y colonizadores y de la producción misma de los documentos. Intentemos situarnos por un momento en el encuentro colonial e imaginar el diálogo casi imposible entre indígenas y españoles. Un diálogo imbricado, además, en relaciones asimétricas de poder y de sometimiento. Imaginemos ahora a nuestro funcionario tratando de registrar en sus papeles y con las herramientas lingüísticas que posee los sonidos y las voces indígenas. ¿Qué entendían? ¿Podían identificar distintas voces? ¿Qué sentidos le atribuyeron a lo dicho? ¿Cómo las registraron en sus textos? ¿Desde qué categorías interpretaron las acciones y los discursos indígenas? Así, las dificultades mutuas de comprensión no se limitaban al desconocimiento de las lenguas, que tarde o temprano fueron más o menos dominadas, sino que también indígenas y colonizadores contaban con categorías diferentes para conocer e interpretar el encuentro colonial y con tecnologías desiguales para el manejo de la palabra. La memoria oral, unos, la escritura, otros. El registro que los colonizadores hicieron de los grupos indígenas y de sus territorios no solo supuso una deformación de nombres y rótulos étnicos, tomando vocablos de aquí y de allá que en su mayoría de los casos no corresponden a la autodescripción, sino que fue el motor para una verdadera formación de nuevas realidades. Nombrar algo por primera vez implica siempre un recorte sesgado del mundo y otorga poder sobre esa nueva realidad. De esta manera, varios autores ubican a la escritura en el centro de los mecanismos de control y producción del aparato colonial. Como señala Vitar, la colonización supuso la toma de la palabra indígena imponiéndole el discurso dominante. Los funcionarios y agentes de la empresa colonizadora, al producir sus documentos, nombraron y dieron forma a un mundo que era inédito para los europeos. Frente a estas evidencias, es válido preguntarnos, como lo han hecho otros colegas, si es posible recurrir a la etnografía para describir y comprender mundos perdidos. Y si procedemos, ¿hasta qué punto estos documentos nos ponen en contacto con los grupos indígenas? Una salida a estas dificultades descansa en el carácter polifónico de los documentos coloniales. Surgidos en y por el contacto con los grupos indígenas, recogen en sus textos de forma velada, silenciada y encapsulada restos y retazos de aquellas voces. Recuperar las voces indígenas del pasado colonial no es, claro, volver a escuchar esos sonidos de antaño. Apunta de forma bastante directa a la esencia de la antropología. Dar cuenta de la agencia de determinado grupo de personas comprendiendo el punto de vista nativo
en un contexto sociohistórico determinado, entendiendo que las acciones e instituciones humanas están siempre informadas por la cultura. Cuando ese contexto sociohistórico, esa cultura significante, se sitúa en el pasado, tomamos prestado el campo de estudio de la historia y recurrimos a los archivos y documentos para formar nuestros corpus de consulta. Al igual que el historiador, el antropólogo no se dirige al campo con la intención de coleccionar datos sembrados aquí y allá, sino que emprendemos un tedioso recorrido a contrapelo de los discursos coloniales y colonizadores, buscando desmantelar sus partes y confeccionar con retazos de información los datos para nuestra investigación. Así, las etnografías del pasado colonial avanzan en paralelo con lo que Stoller ha llamado etnografías de archivos, aludiendo a las estrategias metodológicas que aplicamos para identificar los sesgos impuestos por los formatos, los autores y los productores, tanto de los documentos como de los propios archivos. Para dar cuenta de este trabajo etnográfico que emprendemos sobre las propias fuentes, voy a tomar el ejemplo de los documentos jesuitas y además circunscribo la amplia producción jesuita a los documentos escritos en o para las fronteras del Chaco y el control con los grupos insumisos durante la colonia. Son fuentes referidas a indígenas, como señala Salina y Sbirs en uno de sus trabajos, porque no tenemos fuentes indígenas, ¿no es cierto? Ninguno de estos grupos indígenas en el momento en el que yo estudio agarraron el lápiz y escribieron. Las fuentes jesuitas son siempre atractivas para quienes estudiamos a los grupos nativos que se mantuvieron autónomos a la corona. En términos generales, porque fueron actores destacados de las áreas de frontera y prolíficos productores de documentos. La Compañía de Jesús, además, se destacó por la formación humanista que impartía a sus miembros, por el lugar privilegiado que le otorgaba la escritura y por movilizar una burocracia rigurosa y fuertemente controlada que produjo enormes cantidades de documentos. Se ocuparon además de escribir las historias de conquista y colonización de los grupos indígenas, usando minuciosos y sistemáticos métodos de recolectar información obtenida por misioneros desparramados en lugares recónditos de la frontera. Las obras de Del Techo, Lozano, Charlevoix y Muriel son ejemplos de este tipo de producción. A mediados del siglo XVIII, además, los jesuitas avanzaron con paso firme en el proyecto civilizatorio y de conversión de los grupos indígenas del Chaco. Fundaron diversas reducciones para ellos en los espacios de frontera. Las reducciones fueron enclaves privilegiados para el contacto y el conocimiento mutuo. Allí buscaron comprender sus costumbres y dominar sus lenguas para lograr la evangelización. De esta manera, los misioneros se convirtieron en voces autorizadas para la cuestión indígena. Durante el exilio dictado por la expulsión efectuada en 1767, ellos, como Pauque, Dobrizófero, Jolís, escribieron sus memorias en extensos y detallados relatos en donde describen a los grupos indígenas y a sus culturas desde una perspectiva que coquetea bastante con la mirada etnográfica. Sin negar el enorme valor de información que brindan estas fuentes históricas y los datos etnográficos que podemos construir, reconocemos que la aparente coincidencia de nuestras preguntas de investigación con los escritos de los misioneros los ha vuelto una suerte de fetiche para los estudios de los grupos indígenas, tanto en el pasado como en la actualidad. Al respecto, valen dos observaciones: que debemos controlar la empatía que sentimos o que podemos sentir cuando los autores y los datos de nuestras fuentes concuerdan con los nuestros y que nos hacen bajar la guardia de la crítica documental, como señala Nacusi, y por otro lado, que el aparente título etnográfico que le atribuimos a posteriori a esos escritos no debe opacar el hecho de que se trata de interpretaciones motivadas y filtradas por la empresa misional y evangelizadora. Como nos advierte Castelnau, el objetivo jesuita de conocer a los grupos nativos se inscribe en aquel otro primero y fundamental de transformarlos. Como decíamos, los jesuitas produjeron una enorme cantidad de documentos de diferente tipo sobre los grupos indígenas: notas, cartas, relaciones, informes, instrucciones, anuas, catálogos, cartas anuas, historias de la misión y relatos de la experiencia misional. Mientras que algunos solo cuentan con unas líneas, otros ocupan miles de páginas distribuidos en diferentes volúmenes. Mientras que los primeros se resguardan en los archivos, los segundos fueron publicados, en su mayoría por los propios autores, en las décadas posteriores a la expulsión, y luego se han realizado numerosas traducciones y reediciones hasta el presente. Dicho esto, encuentro que una de las distinciones más significativas de los documentos jesuitas radica en las posibilidades que habilitan los ámbitos de circulación para los que fueron pensados.
Entre los documentos creados exclusivamente para el consumo interno de la orden y que se inscriben en el ámbito privado, como las cartas escritas por los misioneros, y los textos escritos con el objetivo de ser publicados y divulgados entre un público más amplio y desconocido, como los relatos y las historias, pesan diferencias significativas en cuanto a los formatos, los autores, las motivaciones que llevaron a producirlos, sus condiciones de producción y de conservación. Estos condicionantes impactan en las formas que fueron registradas las voces indígenas, en las modalidades que adopta la polifonía discursiva y en los tipos de datos que podemos confeccionar para nuestra investigación. Así, cartas y relatos parecen ocupar posiciones opuestas en muchos aspectos. Las primeras constituyen lo que con Lidia Nacuzzi llamamos documentos de campo, papeles escritos al calor de los acontecimientos para atender cuestiones inminentes de la administración colonial. Por el contrario, los relatos se redactaron de manera minuciosa en cómodos escritorios, desplazados en tiempo y espacio de las fronteras. Los temas de las cartas rondan sobre los problemas urgentes y cotidianos y hacen un uso de un vocabulario práctico y operativo para la administración. Los indios del cacique Cholay, los abipones de San Fernando. Por el contrario, en los relatos se tocan temas que se consideran fundamentales para la comprensión de la realidad indígena americana, más alejados de las penurias diarias y más cerca de las inquietudes intelectuales de la época. En concordancia, un estilo erudito, un vocabulario teórico que pretende recortar la realidad indígena en rótulos y categorías conceptuales. Las clasificaciones minuciosas de los grupos indígenas en naciones, parcialidades y tribus refleja esa modalidad. Por último, las cartas consisten en papeles sueltos, relatos fragmentados y dispersos que muy raramente pueden ordenarse formando series completas, estrategia que requiere de la búsqueda por numerosos legajos no catalogados y en diversos archivos. Por el contrario, los relatos nos hacen llegar discursos completos que expresan las reflexiones e ideas acabadas de sus autores. Detrás de estas diferencias se filtran diferentes condicionantes para la interpretación y el registro de información sobre los grupos indígenas. Aquí presento un ejemplo de las formas desiguales en que aparece la voz indígena en documentos situados, como decíamos, en las antípodas de los ámbitos de producción y circulación. Las cartas están apegadas al mundo vital y humano en el que ocurre la interacción. De esta manera, los indígenas aparecen como interlocutores reales, actores sociales de la vida en la frontera, que imponen sus propios pareceres y condiciones. Cito un pequeño fragmento de un documento escrito en 1752 por el padre José Sánchez, misionero de la reducción de Concepción de Abipones, al teniente de gobernador de Santa Fe. La carta alude a un conflicto por el robo de unos caballos que efectuaron sus abipones en las fronteras y el intento de mediación del jesuita. Dice Sánchez, la respuesta que me han dado es que vuestra majestad tenga un poco de espera, que ahora, volviendo algunos de los agresores que se habían retirado con las caballadas, cobrarán la hacienda robada y que el mismo hijo de Alayquín, que fue el principal agresor, las entregará a vuestra majestad en esa ciudad. Esto dicen, si cumplirán, lo ignoro. Encontramos aquí indígenas negociando con sus interlocutores coloniales y un misionero desconcertado con el futuro de los acontecimientos. En los relatos, por el contrario, es habitual que los autores utilicen el recurso del diálogo para hacer hablar directamente a los indígenas en situaciones convenientes. Recuerden que los relatos fueron escritos mucho tiempo después, entonces es bastante anacrónico encontrar esos diálogos como textuales, ¿no es cierto?, con comillas y todo. Se trata, por ejemplo, de un recurso muy utilizado a la hora de justificar las acciones colonizadoras, poniendo en boca de los propios indígenas los argumentos de la empresa misional. El fragmento que aparece aquí al costado es de Historia de los Abipones de Dobrizófer y pertenece a un supuesto monólogo ofrecido por Cacique Cholay para convencer a sus compañeros de las ventajas de ofrecer la paz a todos los españoles. No voy a leerlo porque no viene al caso, se hace muy largo, pero les cuento que el monólogo ocupa 2 carillas y media y que enlaza diversos argumentos mediante un vocabulario muy elaborado y claramente europeo. Pitar interpreta este recurso como monólogos dialogantes. El misionero pone en boca de los indígenas sus propios intereses y expectativas. Tenemos entonces, en ambos tipos de documentos, 2 formas muy diferentes, no solo de filtrar las voces indígenas, sino también de considerar la agencia política de estos grupos. Mientras que en el campo se reconoce la autonomía, en los relatos las motivaciones indígenas aparecen silenciadas y sujetas al poder colonial.
Lo cierto es que los relatos jesuitas han cobrado un notable protagonismo, proyectando luces y sombras no solo sobre la representación de los grupos indígenas, sino también sobre los otros documentos jesuitas conservados en el archivo. En el plan de desmantelar los procesos de producción mediante los cuales quedaron encriptadas esas voces en estos documentos, parece una buena estrategia metodológica poner en diálogo unos con otros, volver al archivo para cuestionar los libros. Más allá de estas oposiciones evidentes, o quizás gracias a ellas, los papeles permiten escuchar, entre comillas, otros matices de las voces indígenas, correr ciertos velos, quebrar algunos silencios, situar históricamente la construcción de estereotipos de larga duración. Y con ello en el último eje de esta exposición, que son los sesgos, las ausencias y los estereotipos que velan la polifonía de los documentos y que dificultan el acceso a las voces indígenas. Los límites entre estos tres conceptos no son nunca claros ni definitivos. Se trata más bien de tres posibilidades de la deformación de las voces indígenas en su traspaso, interpretación mediante del misionero a los documentos, y también de su reproducción y fijación en el tiempo. Suelen ser solidarias entre sí, solaparse y retroalimentarse. No obstante, podemos decir que cuando hablamos de sesgos, ponemos el foco de interés en comprender y develar los paradigmas culturales y conceptuales que mediaron en la interpretación y luego en el registro de esa información. Otro tipo de sesgos remiten a las contingencias materiales de la recolección y reproducción de la información, su traspaso a la escritura, las deformaciones impuestas por los formatos de los documentos, por los circuitos de producción, la circulación. Las ausencias, que podrían incluirse como un tipo de sesgo especial, se enfocan en las sombras proyectadas sobre la interpretación o el registro de las realidades indígenas. Algunas aristas de la vida indígena no fueron registradas en los documentos, ya fuera de manera involuntaria, porque no llegaron a ser percibidas por las culturales, ya porque se aplicaron criterios explícitos de selección de la información o mecanismos de censura sobre determinados tópicos. Los sesgos y los silencios se sitúan en el contexto de producción e interacción y codifican, filtran y deforman la realidad percibida en determinadas representaciones. Fijadas y reproducidas en los textos, muchas de esas representaciones históricamente situadas se cristalizaron en estereotipos. Esta expresión permite dar cuenta de construcciones simbólicas de determinados grupos de personas y de sus territorios, creando la apariencia de que conforman realidades estables y predefinidas. Asimismo, proyectan expectativas acerca de cómo deberían comportarse y habilitan determinadas formas de relación. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener en los distintos sesgos y ausencias que identificamos en un trabajo anterior con Daniela Sosnowski y Josefina Scala en los relatos jesuitas. Basta mencionar que la mayoría de los sesgos se imbrican con las situaciones específicas de producción, como el exilio, la nostalgia, la memoria, las preocupaciones intelectuales de la época, también con las motivaciones explícitas o implícitas de los autores, la apología de la gesta jesuítica, el descargo por la expulsión, la justificación de la empresa evangelizadora, y, por último, o en primer lugar, sería mejor pensarlo, con las urgencias del contexto mismo de interacción. La creación de grupos mediante la imposición de rótulos étnicos es la más radical de todas ellas. Los silencios se entrelazan tanto con las dificultades de recordar situaciones vividas tiempo atrás, como con la imposibilidad de registrar determinados temas o problemas de la interacción. Algunos tópicos habitualmente silenciados en los relatos rondan en torno a los chamanes, el liderazgo femenino, el trato del misionero con las mujeres, la persistencia de costumbres salvajes al interior de las reducciones, las borracheras, la poligamia, los abortos y los infanticidios. Los mestizajes biológicos tampoco encuentran un interlocutor predispuesto en los relatos jesuitas. Lo cierto es que los relatos e historias jesuitas contribuyeron de manera contundente a fijar un vocabulario para nombrar a los grupos indígenas, definir sus culturas e interpretar sus acciones. Debido a la enorme circulación de estos textos y el criterio de autoridad que detentan sus autores, las tipologías jesuitas pensadas para ordenar y encauzar la empresa evangélica devinieron en poco tiempo en estereotipos sobre los indígenas americanos. La población nativa se vio dividida en naciones, tribus y parcialidades, sectorizada en divisiones territoriales impuestas, usada por diacríticos culturales que resaltaban rasgos de barbarismo, infidelidad, nomadismo, salvajismo, su carácter indómito y guerrero, su falta de previsibilidad y sus innumerables ausencias, sin gobierno, sin sitio fijo, sin vestimenta, sin escritura. Durante los siglos posteriores a la expulsión, los historiadores de la Compañía de Jesús primero, y más importante es esto, luego los primeros
exponentes de la antropología argentina en ciernes, tomaron los relatos de los misioneros como descripciones objetivas y etnográficas de la realidad indígena, consolidando y legitimando aquellos estereotipos y narrativas vividos en contextos de extrema desigualdad y de lucha colonial. La mayoría de ellos aún resuenan los prejuicios de grupos indígenas del presente. Todos estos elementos oscurecen, deforman y silencian a las voces indígenas que, sin embargo, se empeñan en asomar en los documentos coloniales. Retomamos, para cerrar, la pregunta acerca de si es posible o no realizar etnografías del pasado y si los documentos coloniales permiten una aproximación a estas otras voces, facilitan la comprensión de la gente indígena y de los puntos de vista nativos. Esta señala que expresó el enfoque tradicional de pensación a considerarlo un espacio de producción de conocimiento. De esta manera, propone enfocarnos en los mecanismos de producción de conocimientos que iban en cada documento, cada corpus y cada archivo, para desplazar la tarea de recolección de datos. Me pregunto si detrás de esta metáfora de la recolección, que recuerda demasiado, ¿no es cierto?, al mal comprendido nomadismo de los cazadores-recolectores, son algunos viejos prejuicios de origen colonial. Recolectar datos de investigación de las fuentes de archivo, como hemos visto, está lejos de resultar una simple tarea extractiva, mecánica y literal. Los datos de investigación resultan, por el contrario, de tediosos y largos procesos de construcción y deconstrucción de archivos y de documentos, y de discursos. Comenzamos por identificar las fuentes, por formar los corpus, por delinear el campo, para luego desmantelar los discursos coloniales, desenmascarando los sesgos, los silencios y los estereotipos que codificaron a las voces indígenas. Finalmente, volvemos a los documentos con una actitud de escucha hermenéutica, parafraseando a Riquet, que permite romper los monólogos dialogantes, de los que nos hablaba Vitar, y confiando en que tanto productos de interacción colonial, esas otras voces se integran en la polifonía de los documentos producidos para dominarlos. Por todo ello, considero que las etnografías de los grupos indígenas del pasado colonial no son solo posibles, sino que se vuelven necesarias para cuestionar algunos aspectos de nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por esta sugerente presentación. Seguramente despertará comentarios y preguntas que las haremos al final, como hemos mencionado. Y en última instancia, pero no por ello menos importante, tenemos la presentación de Caroline. Caroline, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, también me sumo a los agradecimientos y quisiera agradecer a María Laura Salinas por la invitación a participar al workshop y a Omar por la generosa presentación que hizo y por su moderación, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver si todo funciona, compartir. Bueno, espero que esté bien. Bueno, es nada más recordar el título y luego me serviré de unos documentos para mostrar que aportan a la reflexión también. Bueno, entonces me propongo reflexionar sobre el proceso de traducción y plantear si la traducción participa de los mecanismos de silenciamiento de las voces indígenas en los archivos del Imperio Hispánico, ¿no? Bueno, quisiera empezar con una simple observación, pues cuando vamos a los archivos que contienen documentos de la época colonial, nos encontramos a una aplastante mayoría de documentos escritos en castellanos, lo cual puede parecer lógico porque lo hemos naturalizado, pero es paradójico por dos motivos. Primero, porque se hablaban en el imperio muchas lenguas indígenas y además los indígenas estaban alfabetizados en su propia lengua, entonces eran muchas veces capaces de escribir documentos y páginas de documentos en su lengua, ¿no? Entonces hay que problematizar esta observación y reflexionar sobre qué ha pasado, ¿no? Entonces, primero hay que decir que eso no significa que no haya voces indígenas en los archivos, sino que esas voces indígenas han sido traducidas, es decir, que llegan a los archivos ya habiendo sido anteriormente traducidas. Y hay que preguntarse qué significa traducir las voces indígenas, qué implica, qué hace la traducción a la voz, la ocurrencia en lenguaje indígena autóctono al inicio, ¿no?
y hasta qué punto la traducción implica un silenciamiento. Y de hecho hubiera tenido que plantear esto como pregunta, porque ahora cuando pensé más en la cuestión me di cuenta de que era más una pregunta que una respuesta finalmente. Voy a explicar por qué. Bueno, creo que para contestar a esta pregunta hay que tomar en cuenta varios elementos. Primero, ¿quién traduce? Segundo, ¿para quién se traduce? ¿Quién es el público meta a la que se pretende dirigir esta traducción? Porque eso influye en la forma en la que se traduce. Luego, ¿en qué condiciones concretas se traduce? ¿Se traduce con la persona que escribió el documento original o se traduce sin esta persona? ¿Hay una concertación? ¿Hay una oralidad en la traducción? ¿Es simplemente algo escrito? Entonces, las condiciones concretas en las que se llevan a cabo las traducciones en el ámbito americano, ¿no? Y luego, según qué técnicas. Bueno, son muchas preguntas y vamos a ver que finalmente qué elementos tenemos para responder a estas preguntas, ¿no? O sea, voy a tratar, por eso el título de reflexiones metodológicas, porque quisiera ver cuáles son las herramientas metodológicas de las que disponemos para tratar de contestar a estas interrogantes, ¿no? Y luego, antes de empezar, llamar la atención sobre lo que puede percibirse como una contradicción en sí misma. Es que por un lado la traducción básicamente es la voluntad de hacer asequible, de dar acceso a una voz, porque se traduce para que esa voz sea inteligible a cierto público. Entonces, por eso empecé a cuestionar mi propia idea de silenciamiento, porque la traducción ya de por sí es, cuando traduzco al francés es para que me entiendan, ¿no? Pero ¿quién me quiere entender y por qué y cómo me va a entender? Entonces, la traducción es accesibilidad de una forma, pero es una forma específica de accesibilidad. Y por otro lado, la traducción homogeneiza y esconde el original en el sentido en que para que sea inteligible voy a transformar el mensaje original para hacerle precisamente inteligible y voy a esconder a lo mejor el contexto original que tenía una voz indígena que voy a transparentar en mi idioma, ¿no? Entonces, aquí está esta contradicción entre accesibilidad y silenciamiento. Y me llevó a pensar que finalmente la traducción opera un poco de manera similar al archivo, porque el archivo, por un lado, es una cuestión de acceso, de eso trataba la mesa de esta mañana, dar acceso, pero dar acceso a través de una serie de codificaciones, la clasificación de los documentos, cómo se clasifican, cómo se conservan. Y entonces, paradójicamente, se da acceso, pero al mismo tiempo hay que comprender este lenguaje que permite el acceso, porque ese lenguaje también puede limitar el acceso. Y estamos hablando, Roxana habló de que no siempre se puede ir al archivo, no todos pueden ingresar a un archivo, hay condiciones particulares. Entonces está esta dinámica y por eso me parece interesante asociar la reflexión entre traducción y archivo, porque finalmente son dos cuestiones que van un poco de la mano, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la problemática. Ahora voy a tratar de contestar en dos etapas. Primero, contextualizar, decir cómo es la traducción en un contexto, en el contexto del imperio, ¿no? Es un poco general, pero creo que es bueno recordar un poco esos temas para luego entrar en un estudio de caso y me voy a centrar en unas misivas en lengua maya que se mandaron a la corte en el siglo XVI con el original en maya y acompañado con una traducción histórica, es decir, es la traducción que se hizo al mismo tiempo que se hicieron las cartas, para ver qué hace la traducción precisamente al documento, ¿no? Entonces, primero el contexto. Bueno, entonces, primero decir que si hay traducción en los archivos es porque, para empezar, los ministros del Consejo de Indias, los jueces, los oidores, los gobernadores, en la mayoría de los casos no hablaban las lenguas autóctonas y, sin embargo, se aceptaban los testigos indígenas, los testimonios en lenguas autóctonas y los documentos escritos en lenguas autóctonas. Entonces, esto hace que hay una necesidad de mediación lingüística y muy pronto se institucionalizan a los intérpretes en los juzgados americanos y su tarea consiste en interpretar los testimonios orales y traducir los documentos escritos que se presentan como pruebas en los juzgados, ¿no? Entonces, él se llama intérprete, pero es un intérprete traductor porque trabaja tanto oralmente como por escrito. Entonces, esto también es importante subrayarlo. Y son actores claves en el sistema de justicia. Sin embargo, el escribano tan solo registra la versión castellana
de todos esos testimonios y nunca, casi nunca, se registra la versión en la lengua original, ¿no? Entonces, esto ya es un silenciamiento, pero no es el silenciamiento de la traducción, sino es más bien el silenciamiento del original, ¿no? Eso nos impone una dificultad metodológica importante porque no podemos comparar el original con la traducción. Entonces, estamos limitados en este aspecto y tenemos que tratar de investigar este tema de manera indirecta, como por ejemplo, como lo ha hecho Luis Miguel Glave en el libro que hemos coordinado juntos, a través de juicios a traductores que se condenaron por, se supone que habían traducido mal alguna palabra y por eso se condenan, y esos juicios son muy interesantes, esos pleitos, porque permiten estudiar precisamente el tema de la traducción en un contexto legal, en el contexto de los juicios. Y son muy pocos, pero son muy interesantes, ¿no? En cambio, lo que podemos hacer es una historia social de los intérpretes, de los traductores, pero no contesta a todas las preguntas, ¿no? Y también el otro elemento es tomar en cuenta que se traduce siempre para un juez, para un ministro del Consejo de Indias. Este es el público meta, ¿no? La persona en la que está pensando el traductor cuando traduce. Por eso las cartas que voy a presentar ahora, voy a poner la diapositiva ahora, si lo consigo, a ver cómo hago para pasar a la siguiente. Aquí. Bueno, son excepcionales en el sentido de que nos permite precisamente vencer este obstáculo metodológico de contar con únicamente la versión castellana y no tener la versión en lengua maya. Son excepcionales, pero no tanto, porque no estamos ya en el contexto judicial, estamos en un contexto de comunicación política, es decir, que los vasallos del rey, vasallos indígenas o castellanos, tienen la posibilidad de escribir directamente al rey, entonces son cartas dirigidas al rey, y se anima, es incluso una obligación para las personas que ocupan cargos de gobierno, tienen la obligación de informar al monarca de lo que pasa. Entonces, hay cédulas reales que insisten en la necesidad de informar al monarca porque se tiene que tener distintos puntos de vista para poder gobernar, ¿no? Entonces, información y gobierno son dos temas muy relacionados. Y observamos que en la gobernación de Yucatán, los caciques mayas escriben al rey, a Felipe II, en el siglo XVI, varias cartas en su lengua, el maya yucateco. Entonces ahora les voy a describir un poco este corpus, ¿no? Tenemos en realidad 3 cartas en lengua maya traducidas al castellano. Son 2 cartas, son de 1567 y una carta de 1580. Las traducciones son muy diferentes porque la traducción de la primera carta es anónima, la traducción de la segunda se realiza por el intérprete general de la gobernación y la última por un intérprete que se nombra, pero que no he logrado encontrar en la documentación. Entonces vemos situaciones de traducción muy diversas y hay que tomarlo en cuenta para analizar también el resultado, ¿no? la traducción. El contenido de las cartas, rápidamente, son cartas en las que los caciques mayas piden el regreso de los franciscanos que han sido expulsados de Yucatán a raíz de unos juicios de idolatría muy violentos y que eran bilingües. Entonces ellos piden el regreso y el argumento es que regresen esos franciscanos porque son bilingües. Y se piden el regreso también, o sea, el envío de franciscanos porque se dice que los franciscanos son capaces de aprender la lengua. Entonces es una reivindicación sobre todo lingüística, porque lo que se pide finalmente es que la evangelización se haga por misioneros bilingües y en lenguas autóctonas, ¿no? Entonces, ahí también voy a entrar muy rápidamente en la cuestión de cómo se ha analizado, bueno, esas cartas, algunas se conocen desde ya algunos años, la última la encontré hace poco, pero los historiadores han tendido a decir que eran cartas que expresaban un argumento franciscanos, porque lo que querían los franciscanos era servirse de los mayas para regresar a Yucatán y hacerse un elogio, ¿no? A través de los mayas. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, porque yo pienso que si hay una alianza, es obvio que hay una alianza entre los mayas y los franciscanos, pero el hecho de formar parte de una alianza no implica que yo asume completamente la posición de la persona que está dentro de la alianza conmigo. Y para mí está claro que los mayas aquí lo que defienden es el uso de su propia lengua como lengua
por lo menos de evangelización, lo cual era una cuestión importantísima y que de hecho, gracias a ellos se conservaron mucho mejor esas lenguas, ¿no? Entonces, dentro de la alianza, ellos tienen su propia reivindicación, que es la defensa de su lengua, ¿no? Y los franciscanos obviamente tienen sus propios intereses porque están en un conflicto, porque hay una secularización de las doctrinas y lo que quieren ellos es conservar las doctrinas. Entonces ellos también tienen su propio interés, ¿no? en todo eso. Ahora, ¿cuál es el efecto de la traducción? Porque vamos a ver que hay que comparar el original y la traducción, ¿no? Y también es algo que no se ha hecho mucho porque hay dos tendencias en la historiografía. Hay los historiadores que no entendían la lengua maya, que han estudiado únicamente la traducción, y ahora hubo una corriente de nueva filología, New Philology, que son precisamente los que conocen el maya y que quieren en su argumentación como insistir mucho en su conocimiento del maya y presentarse como digamos que es una forma también de reivindicar cierta forma de hacer la historia, pero el resultado es que unos y otros ignoran la comparación entre los dos, ¿no? ¿Cuál es la traducción, cómo se tradujo y qué implica, ¿no? Esa traducción para la historia, ¿no? En sí y para el archivo. Entonces, bueno, yo traté de ver, comparar el texto original con la traducción, ¿no? Entonces, obviamente no puedo analizarlo todo, pero aquí quisiera mostrar nada más que un ejemplo. Y bueno, primero sobre la forma en la que se hace la traducción. Hay muy pocos indicios porque no se dice cómo se hace, pero por ejemplo en la carta de 1580 se entrelazan, aquí lo he puesto, lo veis un poco en la imagen, el texto en maya y el texto castellano y todo está en la misma hoja, ¿no? Y entonces aquí está la versión castellana, el maya, versión castellana. Entonces estos elementos materiales significan que los actores estaban juntos porque usaron la misma hoja y se entrelazan las dos letras, las dos lenguas. Entonces implica una copresencia y eso implica también la posibilidad de discutir la traducción. Y de hecho, mi análisis me lleva a la conclusión de que la traducción es globalmente muy fiel al original. Pero hay un aspecto muy interesante y se trata de la traducción de la palabra maya, el uso en el original y en la traducción. Y ahí sí podemos hablar de cierto silenciamiento. He puesto aquí dos columnas. En la primera columna son las expresiones en las que aparece la voz maya y la segunda la traducción castellana, ¿no? Aquí cuando dice Fray Gaspar de Nájera Aj Mayatán, significa, el traductor traduce Fray Gaspar, lengua nuestra, pero vemos que aquí he puesto unas cruces porque ignora la palabra maya, dice simplemente lengua nuestra, es decir, lengua en el sentido de bilingüe. Los que conocen la terminología colonial entienden que se trata de una persona bilingüe, ¿no? Y omite la palabra maya, ¿no? Vamos a ver, el segundo ejemplo habla del obispo Fray Diego de Landa, esto es la traducción maya de obispo, Guayí, aquí, maya, cuchi, antiguamente. Entonces aquí sí vemos que él tradujo aquí en estas provincias de maya. Entonces aquí no se silencia la voz maya, se usa. En la siguiente expresión vemos que vuelve a aparecer la palabra maya otra vez para referirse al territorio y no lo traduce el traductor, lo silencia. En el siguiente ejemplo no lo traduce tampoco, entonces en nuestra lengua, pero no dice en nuestra lengua de maya, entonces falta maya. Y al final se dice aquí escribimos en maya y entonces el traductor pone hecho en maya. Entonces aquí vemos cómo alterna entre el silenciamiento y la expresión de esta voz maya y es una voz muy importante porque en realidad maya en aquella época se refería al territorio. Entonces, esta voz es fundamental para entender cómo los mayas en su carta están vinculando el uso de su lengua con el territorio y con su identidad. Entonces, el hecho de no traducir la palabra maya o de ignorarla, de silenciarla, es un sesgo, como decía ahora Karina, importantísimo porque quita toda la relación con el territorio en la expresión de la palabra original que usaban los actores indígenas en la época para referirse a su territorio. Entonces, aquí lo vemos porque en el primer diccionario colonial que se hizo, vemos que Maya Winnick, por ejemplo, se llama
lo traduce hombre de Yucatán. Y aquí vemos cómo los españoles imponen la palabra Yucatán para referirse al territorio, y poco a poco esta palabra Yucatán va a desplazar la palabra maya y se va actualmente, bueno, cuando yo estuve una vez en Yucatán, después de una conferencia, me preguntaron unos colegas, pero en una universidad específica que es dedicada a la cultura maya, si había encontrado la voz maya en los documentos del siglo XVI. Y en ese entonces no había encontrado documentos así, porque hay un interés para saber qué significaba maya, desde cuándo se usaba, y vemos cómo precisamente la traducción desplaza. Y es un proyecto colonial de desplazar estas voces relacionadas con el territorio, la identidad y la lengua. Y la traducción participa. No digo que el intérprete lo haga de manera consciente, pero teniendo en cuenta su público, es obvio que está desplazando. Y lo interesante es llegar al archivo, porque en el archivo, bueno, clasificaron en el siglo XVI la carta como Carta de los Caciques de Yucatán. Entonces utilizan el término Yucatán, un término que inventaron los españoles pensando entender lo que decían los indios, ¿no? Un sesgo en la comunicación, pero Yucatán es una palabra castellana, ¿no? Si bien no suena castellana, es una invención de los españoles. Entonces lo clasifican como Yucatán, territorio del imperio, etc. Pero un archivero del siglo XIX, porque hablé de esto con Reyes García del Archivo General de Indias, y me dijo, esta parte fue agregada en el siglo XIX. Y vemos como los archiveros rescatan, seguramente leyeron la versión española, pero les llamó la atención la palabra maya y pusieron como clasificación carta de varios caciques de Maya. Entonces es muy interesante también esta cuestión, porque nos vuelve a llevar al archivo, porque nos hace preguntar cómo clasificamos los documentos. Yo, por ejemplo, cuando llegué al archivo de Indias, ponía Maya en el buscador, no encontraba nada, porque claro, todo está clasificado Yucatán, indios. Entonces, esto también tenemos que reflexionar con los archiveros, cómo se clasifican los documentos, cómo se pueden volver a clasificar, por qué no agregar palabras como la palabra maya. Vemos que lo hizo un archivero en su momento, ¿no? Entonces, y todo eso nos lleva en el acceso también a los documentos y ese trabajo que tenemos que hacer de la mano historiadores y archiveros, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por la atención, espero que no me haya pasado del tiempo, porque confieso que no he mirado el reloj mientras estaba hablando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caroline, por la presentación, es muy bien ajustada al tiempo. Son justo, bueno, yo hablo en horario de Sevilla, 8 y 10, así que tenemos nuestros 20 minutos exactos para debatir y para hacer que participen los que están conectados de diferentes lugares del mundo seguramente. Así que no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda, consulta que se quiera realizar mediante chat o mediante, de la forma más breve posible, si quieren, con un micrófono activado. Si no, empiezo a disparar, vamos. Si no, empezamos a romper el hielo para que se vayan animando. A ver si... Bueno, hay muchas felicitaciones, como si lo están viendo en el chat, de diferentes colegas y amigos que están conectados a la presentación. Bueno, yo tengo algunos comentarios aquí apuntados a medida que iban presentando. Iba reflexionando, que me parece muy interesante ya el propio evento en el cual estamos participando de lo digital, que sin duda la pandemia de lo poco bueno que ha traído es esta posibilidad de conexión. Y creo que si lo pasamos a estas cuestiones de la memoria, como planteaba Roxana, o los sesgos que mencionaba Karina, o todas estas cuestiones de las traducciones, sin duda que hablaba ahora último Caroline, englobando muy rápidamente las tres presentaciones que han dado muchas aristas para discutir, pero sin duda toda esta nueva tendencia de lo digital y del acceso de lo virtual nos ha en algún punto modificado la metodología de trabajo, ¿sí? No sé si tienen reflexiones en este sentido, si les ha permitido el acceso de lo digital, las humanidades digitales que están tan en boga, el reflexionar o el ampliar o incluso acceder a fuentes que en otro momento no nos hubiéramos planteado. Ya lo digo ya por necesidad, más que por obligación, archivos cerrados.
¿sí? Seguramente las distintas investigaciones han sufrido ese cierre de archivos e incluso el cruzamiento de fuentes con documentación que está digitalizada. No sé si tienen algo para comenzar a reflexionar en ese punto, que me parece que puede ser interesante para las 3 presentaciones que hemos tenido. En el orden que quieran, no es necesario. Ahora ya lo hacemos. Bueno, si quieren, yo puedo empezar a contestar un poco. Yo personalmente sí, porque el problema cuando está uno en el archivo transcribe, pero no necesariamente se fija en la caligrafía, en la alternancia de... Entonces, cuando llega a casa con una transcripción, todo es mucho más homogéneo, a lo mejor no ha apuntado cómo, en qué momento ha cambiado la letra del documento. Y entonces, ese detalle, por ejemplo, que les enseñé, es gracias a la digitalización del documento, porque vuelvo a casa y digo, bueno, eso no lo he visto bien, entonces lo vuelvo a mirar y efectivamente me doy cuenta de que es un indicio material que me permite sacar una conclusión sobre el proceso mismo de traducción. Entonces, el hecho de tener la imagen realmente tiene mucho, permite sacar conclusiones, ¿no? Y también porque cuando aprendemos a transcribir, a lo mejor no aprendemos a dar huellas precisamente de aquellos puntos. Bueno, a lo mejor algunos transcriben mejor que yo, pero yo la verdad que me doy cuenta de todos los fallos de una transcripción y cómo la transcripción también homogeneiza todo ese aspecto visual del documento que en el momento de interpretarlo da realmente muchísimas pistas de comprensión, ¿no? O sea, más allá de lo que contiene como texto, ¿no? Eso, mi pequeña contribución para tu pregunta. Sí, tal cual, coincido con Caroline. Nuestra experiencia por ahí es previa a la pandemia en el sentido de que, bueno, como nos resultaba por ahí en otro tiempo muy costoso trabajar tanto tiempo en el archivo, lo que hacíamos era utilizar la cámara fotográfica para sacar fotos y después trabajarlas en casa, ¿no? En la computadora y poder ampliarla y con programas especiales tratar de visibilizar mejor los contenidos y demás. Y es cierto lo que dice Caroline, porque me encontré más de una vez compulsando esas miradas sobre las fotos con apuntes que yo había tomado antes y ver que en realidad había otras cosas ahí. Malos entendidos, una mala lectura paleográfica o algo que, bueno, la nueva tecnología ahora te permite, ¿no?, reconocer mejor. Y sí, eso ha ayudado mucho y al grupo de investigadores que recién comienzan y que empezaron sus becas y que quedaron detenidos por culpa de la pandemia, también el acceso directo al Archivo General de Indias ha sido fundamental, al Archivo de Córdoba también, y al Archivo Histórico y Biblioteca Nacional de Bolivia, ¿sí?, que también tiene un servicio excelente y nos ha ayudado muchísimo poder seguir trabajando gracias a los materiales que pusieron a nuestra disposición. Así que eso es fantástico. Gracias, Roxana. Perdón que los problemas técnicos, cuando algo puede fallar, va a fallar, dice la ley de Murphy. Entonces esto es así. Pero bueno, había llegado a plantear la pregunta. No sé si han expuesto Carolina y Karina sus... No, yo quería agregar una cosita más respecto también a lo que estaban diciendo tanto Caroline como Roxana. Lo digital a mí me afectó en dos sentidos mucho. Por un lado, fue muy bueno, una queja que tenemos siempre los que trabajamos con documentos jesuitas, es esa gran producción que tienen los jesuitas después de la colonia, que son fuentes, como los trabajos de Furlong, que son muchísimos, y que son fuentes raras, ¿no es cierto?, porque mezclan documentos con opiniones de un autor que escribió 200 años después. Entonces, siempre las tratábamos de una manera como intermedia. Hace poco, buscando en internet otra cosa, me di cuenta que están digitalizados un montón de esos relatos de Olcina, Camaño, Arauz, todos los en los que se basa Furlong, que sus títulos dice entre los macabíes del Chaco según relaciones de, ¿no?, y nombre de los autores. Y la verdad fue algo muy nuevo encontrar esas fuentes que uno siempre quiso encontrar, ¿no?, para saber qué dice Furlong y qué dice la fuente.
esto fue un gran aporte del giro digital que, como dice Kaimari, está dando la historia y la antropología. Y por otro lado, ya que reflexionamos las tres sobre el tema de la etnografía de los documentos, la etnografía de los archivos, creo que es muy importante, en línea con lo que decía Roxana, los archivos propios que están generando los equipos de investigación, ¿no es cierto? Por lo menos en Periplos, donde yo trabajo, dirigido por Lidia Nacuzzi, es tan grande la cantidad de documentos que hemos reunido con fondos de los proyectos en los últimos 15 años, empezamos a encontrar que es necesario empezar a catalogar, ordenar, nombrar, conservar, compartir. Entonces, en algún punto creo que ya tenemos que empezar a hacernos cargo también de esas tareas de los archiveros, ¿no? De qué hacer con nuestros propios documentos, con nuestros propios corpus, porque también aportan mucho a la conservación de documentos que se están perdiendo, que tocan temáticas que no son las principales para que sean digitalizados, no están en la agenda de digitalización del AGN, ni del Archivo de Asunción, ni del Archivo de Santa Fe. Entonces, me parece que es lo que se nos viene, ¿no es cierto? ¿Qué aporte vamos a devolver nosotros como recolectores de documentos, digitalizadores y catalogadores de esa información? Así que por ese lado quería aportar la reflexión. Muchas gracias. Karina, tenemos algunos comentarios, no sé si hubo alguna pregunta que yo justo con la desconexión no he tomado, pero tengo una pregunta de Betzalí Trinidad Curinoreña para Karina y preguntaba, yo entiendo que se refiere para Caroline, por los tipos de, si en los documentos consultados ha encontrado jeroglíficos como la de los códices. Yo entiendo que se refiere a la presentación de Caroline sobre la escritura maya, si ha encontrado, entiendo que a eso es donde apunta la pregunta o consulta de Betzalí. Bueno, es interesante la pregunta porque es verdad que, según algunos investigadores, se siguió usando la escritura maya tradicional prehispánica durante muchos años después de la conquista, de forma escondida y, bueno, porque obviamente los religiosos trataban de eliminar esta escritura. Entonces hay un conflicto de por sí entre la escritura alfabética y la escritura maya de tipo prehispánica, y luego hay un conflicto generacional, bueno, porque los mayas educados por los frailes empiezan a escribir alfabéticamente y ellos rescatan los documentos prehispánicos, entonces transfieren esta información de los antiguos códices en un formato alfabético. Y entonces es exactamente un poco como el giro digital, ¿no? Pero en esa época, situando un cambio de tecnología, pero para registrar esta información, mantenerla viva, ¿no? Por así decirlo. Entonces espero que haya contestado a tu pregunta. Gracias, Carolina. Y Rodolfo Savere también, además de felicitarlas, agrega, bueno, apunta para Carolina también la pregunta, la ayuda de la diplomática para entender la formulación del documento en maya en sí, pero yo creo que la podríamos extender a los tipos documentales que han presentado las tres, es decir, la ayuda de ciencias, bueno, no me gusta mucho la palabra auxiliares, pero sí complementarias a la historia como la diplomática en sí. Creo que los historiadores en la práctica de archivo nos sirve mucho el formato diplomático que tienen determinados tipos documentales y cómo nos facilita el trabajo ya entenderlos. Así que no sé si han encontrado algunas particularidades en ese uso de diplomática, si quieren, en la documentación que han consultado. Extiendo las preguntas a todas. Bueno, yo rápidamente contesto. Los mayas en su carta respetan el formato diplomático hispano, es decir, que está la señal de la cruz, la dirección, entonces realmente conocen los documentos hispanos y los imitan, simplemente que los transponen en su lengua, ¿no? Y hay muy pocos préstamos, traducen casi todo, salvo la fecha, porque es muy difícil traducir la fecha, pero todo es igual. Diplomáticamente no hay diferencia, pero sí sirve, porque si hubiese una diferencia, es bueno conocer las normas para ver si hay una desviación con respecto a esta norma, pero según lo que he observado, respetan este código hispano, ¿no? Gracias, Carolina. No sé si quieren agregar algo Roxana y Karina en este sentido. ¿No? Bueno, después tenemos alguna otra pregunta por aquí.
creo que había una pregunta de Constanza, pero yo no la tengo registrada. Constanza, si puedes repetir la pregunta, perdona por la desconexión, no la tengo registrada a esa consulta que habías hecho. ¿Sí? Bueno, sí, continuando mientras Constanza comparte con nosotros la pregunta que tenía. Roxana había planteado en su primera presentación varios conceptos que me parecieron interesantes de reflexionar, sobre todo el de memoria, que lógicamente la selección de la memoria siempre es una cuestión muy interesante a la hora de abordarlos, y en ese sentido quería si podía aumentar o ampliar más la cuestión de cómo se trabajan las rebeliones, ¿sí? Porque el discurso de las rebeliones me parece significativo según el archivo en el cual nos situemos, porque a veces el propio workshop se llama con y en el archivo, pero en realidad tendríamos que hablar en plural, porque el historiador no trabajamos con un solo archivo, sino trabajamos con numerosos archivos que vamos cruzando. Entonces, en ese sentido, la cuestión de la rebelión, en los trabajos que yo mínimamente he hecho, aparece este aspecto muchas veces, que según el discurso y como vamos subiendo, si quieren, el nivel hasta llegar a Indias, nos vamos a encontrar con un aspecto de la rebelión totalmente transformado, que si vemos a un plano local. No sé qué les despierta esta reflexión, especialmente a Roxana, que había planteado la rebelión. Bueno, es un gran tema con el que yo me inicié en la investigación junto con Ana María Lorandi hace 30 años atrás, o sea, con lo cual es un tema que ha ido evidentemente transformándose según los paradigmas de análisis y de abordajes de esa problemática. Entonces sería como muy largo hacer todo ese recorrido, por lo menos para la zona de Aito Calchaquí, que es la zona en la que yo trabajo. Trabajé bastante sobre las rebeliones en el espacio de La Rioja colonial, con muy poca documentación, tengo que decir, muy poca documentación, pero creo que últimamente lo que se está haciendo es toda una revisión crítica, ¿no? de los modos de abordar las fuentes conocidas y otras no tan conocidas, ¿no? Desde las cuales trabajar las rebeliones. En mi experiencia personal, creo que conociendo mejor los contextos, ahora se puede ir a cosas de una escala bastante más pequeña, ¿no? Y mirar esas escalas pequeñas en una región muy amplia te permite repensar, ¿no? Los abordajes más amplios que se han hecho de estos procesos. Y me refiero básicamente al segundo alzamiento de Aito Calchaquí, que es el que yo más conozco y sobre el que más he trabajado, ¿no? El último, el de Pedro Borges, bueno, poco ha sido trabajado por Lorandi y también requeriría ya una revisión, ¿no? Van pasando los años y los paradigmas van cambiando y tenemos nuevas maneras de abordar las fuentes, ¿no? Entonces, esos temas son siempre, siempre vitales, porque además hablan de un pasado indígena diferente y que hay que repensarlo fuera de los estereotipos, ¿no? Que quedaron por ahí dando vueltas de, bueno, sí, eran rebeldes. Bueno, eran bastante más que eso, ¿no? Hay mucho más detrás de todo eso. Muchas gracias, Roxana. Aquí está la pregunta de Constanza, que ha leído Caroline. No sé si quiere Sí, responder. vi que había una pregunta de Ramón para Karina también, sobre las traducciones. Si quieres, Karina, te dejo contestar porque seguimos el orden y contesto después. Dale. Sí, Ramón pregunta por las transcripciones o traducciones de los textos jesuitas escritos en latín, si están traducidos al español. Yo no soy una experta en textos jesuitas, sino que me centro en la frontera del Chaco, digamos, esa es mi especialización. Contamos con documentos del ARSI, del Archivo Jesuítico en Roma, que están en latín y que no tienen, por lo que yo sé, traducción. Muy probablemente María Laura Salinas pueda contestar mejor esta pregunta. Textos que yo conozco sí fueron traducidos. Algunos tienen varias traducciones, del latín, por ejemplo, de Dobrizhofer, al alemán, al inglés, al español, y esas traducciones, además, la del español no, pero la del latín, la del alemán y el inglés, son originales, son del momento mismo en el que escribió el autor. Entonces es muy importante contar con eso y cuentan con algunas diferencias unos de otros, ¿no es cierto? Pero la verdad que no sé, supongo que no, que todos fueron traducidos,
diría que no. Ahora, seguimos encontrando siempre textos, ¿no? en archivos y perdidos en el medio. Incluso en el AGN hay varias cartas de jesuitas que están escritas en latín y que por supuesto no tienen traducción. Sobre todo igual no son tanto las relativas a los grupos indígenas o las que tienen información sobre grupos indígenas, sino son más de índole religiosa, ¿no es cierto? Índole evangélica, las que están escritas en latín. Es lo único que puedo aportar a esa pregunta. Perdón, Ramón. Muchas gracias, Karina. Bueno, Caroline, si quieres. Sí, bueno, la pregunta de Constanza es muy interesante sobre la cuestión de si los escribanos operan también de intérpretes y si solo ponen por escrito los testimonios. Bueno, normalmente por cuestión de autentificación, del proceso de identificación, está el escribano que solamente escribe y el intérprete que traduce oralmente. Pero lo interesante es que algunos escribanos son bilingües. Entonces entienden tanto el testimonio en lengua maya como la traducción. Y eso lo digo porque además lo resaltan en digamos que escriben como párrafos de autentificación, ¿no? Y dicen, como quien entienda la lengua maya, bueno, no dicen maya, la lengua de la tierra, pues pude averiguar que hubo un intercambio. Entonces, este elemento es muy importante porque primero nos habla del perfil de los escribanos que eran criollos, entonces algunos a partir de finales del siglo XVI, bilingües. Entonces es importante. Luego también distinguir los contextos, porque me he encontrado que en los juicios de idolatría que se hacen en los pueblos mayas, hay una tendencia en reclutar localmente tanto a los intérpretes como a los escribanos, y se dicen intérpretes comisionados porque se le da una comisión para una misión muy puntual. No son tan oficiales, no son escribanos reales. Y pueden en ese momento reclutar a intérpretes mayas o escribanos mayas. Y en ese caso también hay una distinción, está el intérprete, está el escribano, pero el hecho de que el escribano entienda hace que su testimonio sea mucho más rico porque en su versión escrita va a incorporar transcripciones de voces mayas por el mismo hecho de que entiende. Y entonces es un testimonio muchísimo más rico. Entonces la cuestión de la identidad de los actores que hacen de mediadores es muy importante porque también explica el tipo de sesgo, porque cuando entienden tienden a integrar muchas más voces dentro de su escrito. Entonces, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Caroline. Una pregunta que tenía aquí anotada en línea de lo que estabas comentando. ¿Existen versiones previas o tienes constancia de que se hayan hecho versiones previas de las cartas y que se conservan, por ejemplo, que se conserven en el Archivo General de la Nación de México o no hay ningún tipo de referencia de formato previo para el contenido de estas cartas? No las he encontrado y también eso se explica por la situación muy peculiar de la gobernación de Yucatán, que como está cerca de Cuba, su correspondencia es directa con el Consejo de Indias y muchas veces en vez de pasar por la Audiencia de México se dirigen directamente al Consejo. Y a diferencia de otras regiones más cercanas a la audiencia, el proceso de comunicación es más directo. Entonces no he encontrado como otro tipo de casas en el AGN, por ejemplo. Ah. Sí, porque pienso, por ejemplo, en las cartas jesuitas que esta Karina Lucayoli seguramente las habrá visto en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires. Muchas veces tenemos algunas versiones previas, sobre todo de cartas anuas, versiones borrador que iban llegando y que se iban comentando y que ahí se ve muy bien todo ese camino del sesgo y toda esa práctica que hemos ido señalando o que han ido señalando en las tres presentaciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, yo creo que siendo las 8:30 en Sevilla, siendo las 3:30 en Argentina, con una puntualidad casi inglesa, podemos dar, creo que por cerrado esta breve. Siempre nos quedamos con ganas de más preguntas, más reflexiones, seguramente muchos que nos animan en lo virtual a participar y demás, pero eso es lo normal. Espero que más pronto que tarde podamos compartir estas presentaciones o este tipo de reflexiones de manera en persona, sí, porque aquí esto seguiría con un café y seguiríamos comentando y reflexionando, pero hasta entonces yo simplemente me queda agradecerles a Roxana, Karina, Caroline por
por su tiempo, por sus presentaciones muy interesantes y dar continuidad al workshop. Muchas gracias y bueno, hay que recuperar los aplausos en la virtualidad que los hemos perdido.